Porque queremos que disfrutes más los días en casa. Llegaron los precios aún más bajos de Líder. En Tecno, casa, juguetería y más. Frazadas 2 plazas Mainstay, 12.990 pesos. Además, pagan 10 cuotas sin interés con tu Líder PCI. Líder. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la sintonía. Iniciamos aquí una nueva edición de su programa Tu Voz Local en este martes ya 19 de mayo. Una semana que además tiene un día festivo y que, bueno, festivo pero en casa, como muchas y muchos que hoy día seguramente están en sus hogares. Todas y todos aquellos que pueden hacerlo. Porque una cosa es la invitación que las autoridades, nosotros como medio de comunicación y muchas y muchos otros hacen, pero en definitiva no todos pueden quedarse porque hay algunos que tienen que cumplir alguna tarea o labor o no tienen finalmente los recursos para poder soportar tantos días en casa. Así es que nuestro saludo para todos quienes hoy día nos están viendo. Bienvenidas, bienvenidos a Tu Voz Local. A las 20 horas vienen, ustedes lo saben, bueno, unos minutos después hacemos una pausa entre Tu Voz Local, la edición central de noticias de nuestro canal con el trabajo del departamento de prensa. Y bueno, hoy vamos a visibilizar tal vez a un grupo de nuestra población que, de los cuales no habíamos conversado, creo que no, durante el inicio o desde el inicio hasta este día de pandemia. Y vamos a hablar, y voy a saludar inmediatamente a Eduardo Acuña. Eduardo es el vicepresidente de la Corporación Autismo de Viña del Mar. Eduardo, muchas gracias, de verdad. No, de nada a ustedes y gracias por invitarnos porque este es un tema que no se conoce mucho y cualquier vitrina o ventana que nos permita comunicar y explicar un poco nos sirve. Sí, qué bueno porque además teníamos una deuda, para ser sumamente franco, porque hemos conversado, hemos hablado, reflexionado, hemos apoyado a todos, emprendedores, deportistas, pymes, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Pero estábamos en deuda con niños, niñas, adolescentes, personas en general, que tienen una condición distinta y que hoy, por ejemplo, pueden verse seguramente enfrentados a un entorno, a un escenario que pudieran tal vez no procesarlo, interpretarlo de la manera como tal vez nosotros lo estamos haciendo y que necesitan sí o sí protocolos o maneras de cómo manejarse. Y entiendo que eso fue lo que hicieron ustedes. Sí, mira, la verdad las cosas que nosotros estamos organizados. Por acá en Viña del Mar tenemos la Corporación Autismo Viña del Mar y a nivel nacional hay distintas organizaciones, asociaciones, fundaciones también de papás y de familiares de personas con autistas, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, atendía la situación especial de la pandemia donde la idea es que se quede en la casa, pero igualmente está el riesgo de contagiarse. Una de las preocupaciones nuestras fue, como organización, mandar una carta a la Sociedad Chilena de Pediatría con el objeto de que se pueda establecer un protocolo de atención hospitalaria, ¿ya? ¿Y por qué? Porque resulta de que los niños, sobre todo con TEA, que es el trastorno del espectro autista, muchas veces les puede venir en una situación nueva, con personas desconocidas, en un ambiente nuevo, donde hay mascarilla, hay situación, digamos, de atención médica. Es un escenario desconocido para ellos, totalmente completamente desconocido. Bueno, en muchos casos no tan desconocido, claro, pero igualmente eso les genera una descompensación. Perdón, ¿en dónde intervienen sí otros actores? Porque en definitiva el llamado que hacen ustedes es a un cuidador, a una persona, a un familiar, justamente por la relación que tienen. Claro, o sea, idealmente que siempre el cuidador, que puede ser el papá, la mamá o alguna otra persona, pueda estar con el niño en la atención hospitalaria que se le debe hacer. Ojalá no se dé el caso, pero puede ocurrir. Si es que sufrieran contagio de COVID. Así es, y fuera necesaria su hospitalización. Involucraría a un tercero, digamos, estaría el paciente, que sería la persona TEA con el COVID, y el cuidador, además, digamos, de toda la parte médica que tiene que atenderlo. Entonces, en ese sentido, al día de hoy no existe ningún protocolo. Por ejemplo, un niño de 15 años que por sistemas de salud debiera ir a una atención adulta, si es TEA, es decir, es autista, le va a complicar un poco, porque la atención también de los médicos con adultos son distintas que a los niños. El pediatra tiene o la gente que atiende a niños
tiene una visión distinta, o sea, los trata de guiar más. Eduardo, hagamos algo, una pequeña pausa, punto suspensivo. Vamos al comienzo, al principio. ¿Qué tan ignorantes somos de la condición TEA? En la población chilena al menos. Mira, yo creo que mucho. Muy ignorantes somos. Yo creo que incluso nosotros como papás ignoramos muchas cosas porque es un tema que uno no lo conoce hasta que lo vive. Cuando uno se encuentra con la realidad donde le diagnostican que su hijo dice es autista, a uno le cambia totalmente la vida, tiene que empezar a buscar información, después a encontrar grupos de apoyo, toda una búsqueda para poder sentirse con la tranquilidad de decir no estamos solos. Porque a diferencia de, por ejemplo, de otras enfermedades, uno sabe que son cuestiones que tienen alguna prevalencia, alguna cuestión hereditaria. Aquí uno se encuentra y uno no sabe las causas, no sabe cómo sobrellevarlo. De hecho, el diagnóstico ya es complejo. Perdón, me quitaste el concepto. Ahora, ¿el diagnóstico se hace a temprana edad o tampoco por ignorancia, ¿no es cierto? Puede que no se despierte la sospecha en los padres. Mira, uno como papá, es muy variable el asunto. Por ejemplo, nuestro segundo hijo es autista y claro, uno tiende a comparar. Cuando los niños, no sé, a los 2 años empiezan a caminar, o sea, al año empieza a caminar, a los 2 años empieza a hablar, y ya cuando nuestro hijo en el segundo año no hablaba, o digamos, chamullaba, como se dice coloquialmente, y generaba mucha resistencia cuando nosotros entrábamos en lugares cerrados o con mucha gente. De hecho, en el mismo médico, el mismo pediatra que lo atendía, siempre generó algunos problemas, pero nosotros pensábamos que eran típicas pataletas y que uno las asocia bajo la ignorancia a eso. Y en ese sentido, bueno, fue pasando el tiempo, nos preocupó el hecho que no se comunicara, no expresara palabras, y el médico nos sugirió, oye, habría que ver que lo atendiera un neurólogo, ¿ya? Ahí ya caemos en un primer problema porque los neurólogos no todos atienden por FONASA. Quería que nos detuviéramos también allí, porque hay un tema de costos de la evaluación, y que no es una, sino que hay unas cuantas sesiones que el especialista debe desarrollar. Lo que pasa es que lo que correspondería sería de que una evaluación multidisciplinaria que se llama, donde participan terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, educadores diferenciales y psicólogos. Ellos emiten un informe. Ese informe luego tiene que ser confirmado o ratificado por el neurólogo. Pero convengamos que esta evaluación multidisciplinaria no está cubierta por el Estado. O sea, el Estado no se ha hecho cargo de ello. Nada. Por ejemplo, uno tiene que hacerlo en centros que atienden estas cosas. Particulares. Claro. Y estamos hablando del costo 150.000 pesos. Lo sé, sí. ¿Ya? Y de ahí para arriba, o sea, no es el más caro, sino que puede ser incluso el más barato, 150.000 pesos. Y obviamente en muchas ocasiones ni siquiera con tarjetita, sino que solamente efectivo. Perdón, y esto es crucial por de pronto cuando uno coloca al niño, a la niña, al adolescente en un establecimiento vocacional, para efectos de la evaluación de parte de los profesores y también de alguna manera en su interrelación con sus pares. Sí, o sea, bueno, en el caso nuestro, nosotros no nos pusimos al niño hasta los 4 años, pero por otras circunstancias. Pero para quién no advierte eso. Pero claro, o sea, uno puede mandar al niño a un jardín, a una sala cuna, y hasta ahí puede tener un comportamiento normal. Lo que sucede es que... Y si es evaluado igual, peor aún, pues seguramente sus resultados no van a ser los que se esperan. No, lo que pasa es que probablemente en el desarrollo de las clases va a tener un comportamiento disruptivo, es decir, va a tener una pataleta, entre comillas, se va a desregular los ruidos. Hay que considerar que los niños con autismo tienen muchas situaciones, por ejemplo, de hipersensibilidad. Sí, claro. Algunos son sensibles, por ejemplo, a cuestiones de tacto, auditivas, sonoras, entonces visuales, por ejemplo, algunos de los colores. Entonces, es todo un mundo esto, es todo un mundo nuevo que uno va recién aprendiendo cuando entra le diagnostican a su hijo o hija con autismo. ¿Ya? Ahora, perdón, Eduardo, sí. En estos tiempos, bueno, hemos hecho una pausa también en el 24/7 y en la constante ocupación en los dispositivos móviles, la respuesta al trabajo, que no era para mañana, era para hace 2 días atrás. Con mayor razón entonces uno, porque esperamos volver, obviamente, si no a la misma normalidad, algo distinto, pero esperamos volver y retornar pronto
para continuar haciendo nuestras vidas un poco más como las habíamos pensado o soñado en algún momento, o por lo menos previo a la pandemia. Y allí entonces uno tiene que colocarse en un escenario como esto, y lo digo para efectos de cuánto es el tiempo que hoy día nosotros como padres le estamos destinando a nuestros hijos. Tal vez mucho de ello pasa el no advertirlo, precisamente por estos compromisos que tenemos o con el trabajo, con los sueños, con los objetivos en la vida. Sí, evidentemente el ritmo actual de la vida, hasta antes de la pandemia, era de una vorágine diaria, donde uno tenía preocupaciones, tenía que cumplir horarios, tenía que cumplir una serie de situaciones. Bueno, justamente ese es un quiebre importante, porque si tú bien lo dices, permite, al menos esta pandemia permite teóricamente el acercamiento, pero a los niños autistas les genera una situación inversa, Es que es contraproducente. el quiebre de rutina. Los niños general con autistas tienen, son de una cierta rigidez mental. Ya entonces ellos, por ejemplo, se acomodan a horarios de su colegio o de su alimentación. Y en ese sentido esto vino a generar un quiebre porque ya no estaban yendo. Claro, desde el punto de vista cronológico a lo mejor fue bueno que fuera en marzo esto. Oye, ¿y están trabajando remotamente sí, con los establecimientos educacionales o no? Mira, en el caso particular nuestro, Tarea difícil, ¿no? No creo que sea sencillo. complejísimo. ¿Y por qué? Porque hay niños, autistas me refiero, Sí, sí. que toleran relativamente bien el sistema de las pantallas, ya sea tablet, celular, Sí. pero hay otros que no los toleran. ¿Ya? O lo toleran solamente con el fin de ver videos, juegos, cosas así. Entonces ahí hay un quiebre porque no todo niño autista puede ser tratado de la misma forma. Dentro y por eso es importante que el trastorno espectro, yo creo que la palabra espectro determina y define lo que es ser autista al día de hoy. Porque Ahí también están los chicos y chicas Asperger. también con el tiempo se o sea, eran como aparte, Sí, sí. el síndrome de Asperger, pero ahora se consideran dentro del trastorno espectro autista TEA. Y uno ve diferenciación, o sea, dos niños autistas de la misma edad, pero pueden tener cuestiones diferentes, comportamientos diferentes, aun cuando siguen una línea común, ¿ya? Aunque el estímulo sea el mismo. Aunque el estímulo sea... Por ejemplo, en el caso personal, mi hijo ya logra tolerar ciertos ruidos. ¿Ya? Hay niños que, por ejemplo, no lo toleran y sufren a fin de año cuando son los fuegos artificiales. Claro. Y ahí también hay un grupo de papás que piden de que se elimine. Es curiosa porque reparamos en los animales. Reparamos en los animales hasta que alguien iluminó nuestra ignorancia y descubrimos que niños y niñas con autismo, no sé en qué grado, similar o mucho más, porque creo que se amplifica por 10 esta cosa, cuando uno sufre una condición como esta, y estábamos atendiendo a nuestras mascotas y no a seres humanos también. Claro. Claro, bueno, ese es un tema. Ahora, yo siempre digo que uno cae en la ignorancia, pero tampoco es culpa de alguien en específico. Yo creo que obviamente uno no reacciona hasta cuando vive la situación. No sé, pues nosotros como familia también hace 3, 4 años éramos ignorantes del tema y nadie nos podía culpar, No, claro. porque no teníamos a nadie en esa situación. Pero ahora es importante, digamos, que una vez que se conoce el diagnóstico, la familia, el entorno familiar es muy relevante para estos efectos porque son las personas que están más en contacto con el niño o niña autista. Y en ese sentido cambian las cosas. Cambian, por ejemplo, los cumpleaños, que es algo que es tan común. Los globos. Los globos. Los globos. En muchos casos, por ejemplo, hay niños que les molesta cuando cantan el cumpleaños. Entonces tiene que ser cumpleaños feliz muy, muy bajito. ¿Ya? ¿Cómo se llama la película? La Celda. Celda alguien número que me 7. ayude, nuestro director. Celda número La 7. Celda 7. Sí. ¿La viste? No, no la vi. Yo la vi. Lloré. De verdad. Y yo recomiendo completamente la Celda 7. Entiendo. Nuestro director que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa, me lo va a decir, pero para estos efectos no. Creo que en la Celda 7 nos confirma con Mauricio, con Carlos aquí en el estudio, una película recomendable de verla. Y también no dejes de disfrutarla. Mi señora la vio y lloró. Entonces trato Es que eso nos ayuda muchísimo a entender, sí, porque sí. nosotros también tenemos que hacer ajustes. Claro.
Sin duda. ¿no? Es un cambio emocional fuerte porque hay un trabajo de por medio. Bueno, ahora a raíz también de la pandemia es una exigencia doble para uno como papá y para la mamá especialmente, porque en el fondo el tiempo que no están los niños en el colegio, uno los tiene que tratar de sobrellevar el aspecto académico. Y uno no tiene las herramientas porque uno no es profesor. Entonces hay ahí un esfuerzo importante, pero uno en definitiva lo hace porque son sus hijos y además hay otras personas que caen en lo mismo. Entonces cuando uno se bajonea, estamos en contacto, en constante comunicación. Y eso nos pasa, levantamos. eso pasa a veces o más frecuentemente de lo que quisieran. Ese bajoneo. Sí, claro, es que sobre todo ahora porque por ejemplo uno no puede salir tranquilamente. Por ejemplo, en Santiago está el asunto de la cuarentena que está decretada, entonces hay que pedir un permiso para poder sacar al niño. Acá por lo menos todavía se puede sacar sin la necesidad de ese permiso, con los cuidados pertinentes, porque obviamente uno no quiere tampoco que se contagie el coronavirus. Claro, Pero por ejemplo, hay niños que no toleran la mascarilla, otros sí. Oh, Que es un tema tan básico y ahora. tan obligatorio. Claro, entonces. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los paseos? Porque además hay una necesidad de salir, de dar una vuelta a la plaza, no sé, ¿sí o no? Sí, o sea, los niños tienen que salir porque ellos necesitan como autorregularse, que se llama. Por ejemplo, en el caso nuestro, no quiero ser tan... No autorreferente, da lo mismo. Es como para ejemplificar. Da lo mismo. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestro hijo, hay un momento del día que necesita saltar. Y tiene una pelota saltarina y está todo el día saltando porque así se regula. O las estereotipias, que se llama, que son un movimiento de manos constante, porque ellos como que necesitan con eso se regulan. Hay distintos grados en el autismo como en el Asperger, ¿no es verdad? Así es. Hay distintos grados dentro del trastorno espectro autista. Perdón, eso, del TEA. Sí. Mira, tenemos los casos más severos. El autismo severo, que son niños que son, yo diría, totalmente dependientes, o personas, porque ya cuando son adultos siguen siendo. Esta es una condición que es de por vida, ¿eh? No es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo. Y por lo tanto son personas que van a ser normalmente dependientes toda su vida, ¿ya? Y en muchos casos, no sé, en ciertos casos se puede llegar a golpear. Es como la versión más severa y que de repente ha salido en películas tratando de como clasificar a la persona. Perdón. Disculpa, Milagro en la celda 7. Milagro en la celda 7. Ese es el nombre. Gracias, director, pero no me ayudó para nada, tuve que buscarlo aquí en el teléfono, pero da lo mismo, gracias. Eso, solo una recomendación. Sí, claro. Insisto, creo que hemos sido muy ignorantes y ojalá que cuando uno tiene la posibilidad de ver un programa con un padre también que tiene un niño, en este caso con TEA, ¿no es cierto?, podamos primero no estigmatizar, segundo hacer cambios en nuestra manera de comportarnos, de entender y de sentir que todos somos distintos, algunos distintos o diferentes más o menos que otros. Y si no lo hacemos, entonces no estamos entendiendo nada ni estamos tendiendo puentes. Yo creo que esa es la función, por ejemplo, que ahora tiene este programa además con tu presencia. Sí, bueno, la palabra clave para este efecto es la inclusión. E integración, ambas, juntas. Nunca separadas, integración e inclusión. Pues no sacan nada con hacer uno sin hacer lo otro. Sí, bueno, hay una cierta discusión, pero sí, en definitiva la inclusión nos permitiría abordar a todas las personas de distinta manera, porque así como están los autistas, hay otras personas que tienen otro tipo de hay discapacidades mentales, entonces es importante que nosotros como sociedad aprendamos un poco a conocer. Y en ese sentido queda harto trabajo. Nosotros como corporación, dentro de las finalidades que tenemos que apoyarnos como familia, tratar de lograr ciertos beneficios, tanto como para la corporación, como para nuestros socios, como para el nivel nacional, participar, también está en el fondo un objetivo, un propósito de educar a la sociedad. Perfecto, detengámonos ahí. Vamos a cerrar este paréntesis porque dije, vamos al principio, al comienzo de todo, a explicar un poco cuál es la situación, la condición. Y retornemos a esta solicitud, ¿no es verdad?, la Sociedad de Pediatría, sobre este instructivo en el fondo, porque nos quedan 4 minutos, Eduardo. A ver, ¿y qué pasó? Bueno, la carta se envió hasta el momento
hasta el día de hoy por lo menos tengo entendido que no hay ninguna respuesta. Wow, que ¿Ya? los tiempos están raros hoy día. Sí, no, Todo está más lento de lo que debiera ser. sabemos que hay un tema también práctico que tiene que ver con la atención de los médicos. Entendemos que hay un asunto que tiene que ver con el COVID. Apareció por ahí una cierta propuesta, ¿ya? Pero es una propuesta que no es vinculante, es decir, no es obligatoria, y el día nosotros esperamos que a través de la Sociedad Chilena de Pediatría, el mismo Colegio Médico, el gobierno, por cierto, el Ministerio de Salud, redacte un protocolo y que sea obligatorio en todo Chile. ¿Ya? Porque ahí nos encontramos también con otro problema, que es que Chile, digamos, está dividido por los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, la atención que en el Frique puede no ser la misma en el Van Buren. Claro. Porque pertenecen a servicios de salud distintos. Entonces, nosotros queremos un protocolo único para todo Chile. Perdón, ¿y qué pasa, Eduardo? ¿Qué ocurriría si algún chico, chica, niña o adolescente con TEA se contagiara? ¿Tienen ustedes autorización si es que están desarrollando alguna labor remunerada, ¿no es verdad? Si están trabajando. ¿Tienen autorización, tienen una licencia para poder, a propósito de esta solicitud? ¿Podrían faltar a su trabajo? Bueno, depende de la circunstancia. Entiendo que hay mucha gente haciendo teletrabajo. Sí, pero pongamos el caso físicamente de que la persona todavía trabaja. Bueno, en ese caso... Perdón, y en un hospital tú no puedes, en una unidad de salud, seguramente no puedes estar haciendo teletrabajo. No, claro, es posible. O sea, yo creo que va a depender bastante de la voluntad del empleador. Porque no hay una obligación, porque de hecho ni siquiera sabemos si acaso se le podría permitir. O sea, todo va en la buena voluntad, primero del área de salud. Chávez, perdón, es que en el último tiempo hemos estado dependiendo mucho de la buena voluntad de las personas, las empresas, etcétera, etcétera. Y hemos encontrado con hartas sorpresas negativas, desgraciadamente, porque una de las cosas que nos enseña la pandemia es que se ha mostrado la sociedad chilena como es. Hagamos algo. Esa es la cámara, tu cámara, Eduardo. Haz un llamado. Haz un llamado a las autoridades, a todas y a todos quienes nos están viendo, a propósito de esta necesidad que tienen ustedes. Por favor. Bueno, yo quiero hacer un llamado, en primer lugar, al gobierno, ya al Colegio Médico y a todas las personas pertinentes que tengan la capacidad de definir, por lo menos en este instante tan complicado que estamos viviendo, de que nos puedan ayudar y elaborar un protocolo que sea obligatorio para todo el país. Considerando que están los niños y niñas autistas, jóvenes, pero también para personas adultas, porque muchas veces el hecho de ser adultos se puede pensar de que tienen cierta autonomía, pero en el caso de los autistas severos, siendo adultos, ellos sí o sí igualmente requieren de una compañía de su cuidador. Así que hago el llamado para que por favor las autoridades agilicen o piensen en ese aspecto que no se ha tocado al día de hoy y que nosotros como organizaciones lo estamos solicitando. Eduardo, gracias, estamos ya justo en el tiempo, qué bueno que acabamos de terminar no solo el programa, sino que también con un llamado de atención a todos quienes tienen que tomar decisiones. Más pronto que tarde, y hoy niños, niñas y adolescentes y adultos con TEA necesitan, por supuesto, de la respuesta rápida, urgente. Se necesita para hoy, no para pospandemia. Gracias, Eduardo Acuña, vicepresidente de la Corporación Autismo de Viña del Mar, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación. Saludos a los niños, Sí, a sus hijos. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues y a ustedes, gracias por la sintonía. Vienen las noticias en la edición central de Quinta Visión Televisión.
que disfrutes más los días en casa. Llegaron los precios aún más bajos de Líder. En Tecno, casa, juguetería y más. Máquinas de ejercicio Athletic Works, 39.990 pesos. Ahorro, 10.000 pesos. Además, pagan 10 cuotas sin interés con tu Líder PCI. Líder.